Proverbios capítulo 15, versículo 8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Esto equivale a una promesa, pues declara un hecho presente que será siempre el mismo a través de todas las edades. Dios se complace mucho en las oraciones de los hombres rectos, incluso las llama su gozo. Ser rectos debe ser nuestra primera preocupación. Sin inclinarnos a un lado o al otro, seamos rectos sin permitir ser torcidos por la política ni quedar postrados por ceder al mal. Seamos rectos en estricta integridad y sinceridad. Si comenzamos a medir y a cambiar, seremos dejados para que nos las arreglemos solos. Si recorremos vías torcidas, descubriremos que no podemos orar, y si pretendemos hacerlo, encontraremos que nuestras oraciones no entran en el cielo. ¿Estamos actuando en línea recta y así seguimos la voluntad revelada del Señor? Entonces oremos mucho y oremos en fe. Si nuestra oración es un gozo para Dios, no hemos de escatimar lo que les produce gozo. Él no considera la gramática de la oración, ni su metafísica, ni su retórica. En todas estas cosas los hombres podrían despreciarla. Él, como un padre, se complace en los balbuceos de sus bebés, en los tartamudeos de sus hijos e hijas recién nacidos. ¿No deberíamos deleitarnos en la oración, puesto que el Señor se goza en ella? Hagamos vistas al trono. El Señor nos proporciona muchas razones para que oremos y hemos de agradecerle que así sea. Salmo 84:11. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia es lo que necesitamos justo ahora y ha de recibirse libremente. ¿Qué puede ser más libre que un don? Hoy recibiremos gracia sustentadora, fortalecedora, santificadora y favorable. Él ha proporcionado gracia diaria hasta ahora, y en cuanto al futuro esa gracia bastará. Si tenemos poca gracia, la falla radica en nosotros, pues en el Señor no hay escasez, ni es tardo para proporcionarla en abundancia. Podemos pedir toda la gracia que queramos, sin temer nunca un desaire. Él da abundantemente y sin reproche. Puede ser que el Señor no dé oro, pero dará gracia. Puede ser que no dé ganancia, pero dará gracia. Ciertamente, Él nos enviará pruebas, pero nos dará gracia en proporción a esas pruebas. Podremos ser llamados a esforzarnos arduamente y a sufrir, pero con esa llamada vendrá toda la gracia requerida. ¿Y qué? Y hay en el texto y gloria. No necesitamos gloria todavía, y todavía no somos aptos para ella, pero la tendremos en su debido orden. Después de haber comido el pan de la gracia, beberemos el vino de la gloria. Hemos de ir del lugar santo, que es la gracia, al lugar santísimo, que es la gloria. Estas palabras y gloria son suficientes para hacer que un hombre dance de gozo. Un poco de tiempo más, un poco más y luego la gloria para siempre. Mateo capítulo 6 y versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los vestidos son caros y los creyentes pobres podrían ser conducidos a la ansiedad cuando se preguntan ¿de dónde provendrá su siguiente traje? Las suelas están gastadas, ¿cómo conseguiremos nuestros zapatos? Vean cómo nuestro previsor ha dado la provisión para enfrentar esta preocupación. Nuestro Padre Celestial viste a la hierba del campo con un esplendor que Salomón no pudo emular. ¿Acaso no vestirá a sus propios hijos? Estamos seguros que lo hará. Puede ser que haya muchos remiendos y costuras, pero en verdad tendremos vestidos. Un pobre ministro tenía sus vestidos muy raídos y tan desgastados que casi se deshacían, pero como siervo del Señor esperaba que su maestro le proporcionara su librea. Sucedió que el escritor de esta reflexión, en una visita a un amigo, fue invitado a ocupar el púlpito de aquel buen hombre, y se le vino a la mente hacer una colecta para él, y así obtuvo su uniforme. Hemos visto muchos otros casos en los que quienes sirven al Señor han descubierto que Él se preocupa por su guardarropa. Quien hizo al hombre de tal manera que cuando hubo pecado necesitó de vestidos, también en misericordia le suministró las ropas, y los vestidos que el Señor les dio a nuestros primeros padres fueron mucho mejores que los que ellos mismos hicieron.
Proverbios capítulo 3, versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Es decir, si seguimos los caminos de la sabiduría y de la santidad, seremos preservados en ellos. El que viaja a la luz del día por la calzada está bajo la protección del Rey. Hay un camino para cada persona, es decir, su propio llamamiento en la vida. Y si nosotros caminamos en él, en el temor de Dios, Él nos preservará del mal. Tal vez no viajemos lujosamente, pero caminaremos con seguridad. Tal vez ya no podamos correr como lo hacen los jóvenes, pero podremos caminar como hombres buenos. Nuestro mayor peligro está en nosotros mismos. Nuestro débil pie es muy tristemente propenso al tropiezo. Pidamos una mayor fortaleza moral para que nuestra tendencia a resbalar pueda ser dominada. Algunos tropiezan porque no ven la piedra en el camino. La gracia divina nos capacita para ver el pecado y así evitarlo. Hemos de argumentar esta promesa y hemos de confiar en aquel que sostiene a sus elegidos. Ay, nuestro peor peligro es nuestra propia negligencia, pero el Señor nos ha puesto en guardia contra esto diciendo: velad y orad. Oh, pidamos gracia para caminar hoy sin un solo tropiezo. No basta que no caigamos de hecho. Nuestro clamor ha de ser que no experimentemos el menor resbalón con nuestro pie, sino que al fin adoremos a quien es poderoso para protegernos de cualquier tropiezo. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Da gracia a los humildes. Los corazones humildes buscan la gracia y por tanto la obtienen. Los corazones humildes se someten a las dulces influencias de la gracia y así la gracia es prodigada sobre ellos más y más abundantemente. Los corazones humildes permanecen en los valles donde fluyen los arroyos de la gracia y así beben de ello. Los corazones humildes están agradecidos por la gracia y dan al Señor la gloria de ello, y por esto es consistente con su honor que Él les proporcione gracia. Vamos, querido lector, ocupa un lugar humilde, sé pequeño en tu propia estimación para que el Señor haga mucho de ti. Tal vez irrumpa el suspiro: me temo que no soy humilde. Tal vez este sea el lenguaje de la verdadera humildad. Algunos están orgullosos de ser humildes y este es uno de los peores tipos de orgullo. Nosotros somos criaturas necesitadas, desvalidas, indignas, merecedoras del infierno, y si no somos humildes deberíamos serlo. Hemos de humillarnos por causa de nuestros pecados contra la humildad, y entonces el Señor nos dará a probar su favor. La gracia nos hace humilde, y la gracia encuentra una oportunidad en esta humildad para derramar mayor gracia. Hemos de descender para que podamos ascender. Hemos de ser pobres en espíritu para que Dios nos haga ricos. Seamos humildes para que no necesitemos ser humillados, para que seamos exaltados por la gracia de Dios. Isaías capítulo 42 versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Piensen que el infinitamente glorioso Jehová actúa como guía de los ciegos. ¿Qué condescendencia ilimitada implica esto? Un ciego no puede encontrar un camino que no conozca. Incluso cuando conoce el camino le resulta difícil recorrerlo. Pero un camino que no hubiera conocido sería una aventura imposible para sus pies si estuvieran desprovistos de un guía. Ahora, nosotros somos ciegos por naturaleza en lo relativo al ánimo de la salvación, y sin embargo el Señor nos introduce en él y nos lleva hasta él, y luego abre nuestros ojos. Todos nosotros somos ciegos en cuanto al futuro, y no podemos ver la siguiente hora, pero el Señor Jesús nos guiará hasta el final de nuestro viaje. Bendito sea su nombre. No podemos adivinar de qué manera nos llegará la liberación, pero el Señor lo sabe y Él nos guiará hasta que hayamos escapado de todo peligro. Bienaventurados los que ponen su mano sobre ese grandioso guía y confían su camino a Él y se entregan ellos mismos a Él. Él los guiará a lo largo de todo el camino, y cuando los haya llevado a casa a la gloria y haya abierto sus ojos para que vean el camino por el que los condujo, qué cántico de gratitud cantarán a su grandioso benefactor. Señor, guía a tu pobre hijo ciego en este día, pues no conozco mi camino. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Los hombres a menudo están tan desprovistos de razón como de fe. Todavía hay entre nosotros hombres perversos y malos.
No sirve de nada argumentar con ellos o procurar tener paz con ellos. Tienen un corazón falso y su conversación es engañosa. Bien, ¿qué haremos? ¿Acaso nos preocuparemos por ellos? No, volvámonos al Señor, pues Él es fiel. Ninguna promesa de su palabra será incumplida jamás. Él no es irrazonable en sus exigencias para con nosotros, ni es infiel a nuestros argumentos relacionados con Él. Tenemos un Dios fiel. Esto ha de ser nuestro gozo. Él nos confirmará de tal manera que los hombres perversos no ocasionarán nuestra caída, y Él nos guardará de tal manera que ninguno de los males que ahora nos asedian nos harán realmente ningún daño. Qué bendición es para nosotros que no tengamos que contender con los hombres, y más bien que se nos permita abrigarnos en el Señor Jesús, que se identifica verdaderamente con nosotros. Hay un corazón sincero, una mente fiel, un amor inmutable. Descansemos allí. El Señor cumplirá el propósito de su gracia para con nosotros, sus siervos, y no debemos permitir que ni una sombra de duda caiga sobre nuestros espíritus. Todo lo que los hombres o los demonios puedan hacer no puede impedir que gocemos de la protección y la provisión divinas. Oremos en este día, pidiéndole al Señor que nos afirme y nos guarde. Proverbios capítulo 3 y versículo 24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Es el lector una persona propensa a quedar confinada por un tiempo en el lecho de la enfermedad? Que suba a su aposento sin zozobra con esta promesa en su corazón. Cuando te acuestes no tendrás temor. Cuando nos retiramos a la cama en la noche, esta palabra ha de suavizar nuestra almohada. Nosotros no podemos vigilarnos nosotros mismos en el sueño, pero el Señor nos guardará durante la noche. Quienes se acuestan bajo la protección del Señor están tan seguros como los reyes y las reinas en sus palacios, y todavía mucho más seguros. Si cuando nos acostamos también se acuestan con nosotros todos los cuidados y las ambiciones, obtendremos en nuestras camas un descanso de naturaleza tal que ni los ansiosos ni los ambiciosos puedan encontrar en las suyas. Los malos sueños serán desterrados, o aun si vinieran borremos la impresión que nos dejen, sabiendo que son únicamente sueños. Si dormimos así estaremos bien. Cuán dulcemente durmió Pedro cuando ni siquiera la luz del ángel lo despertó, y requirió de una fuerte sacudida en su costado para que se despertara, y sin embargo estaba sentenciado a morir en la mañana. Así han dormido los mártires antes de ser incinerados, pues que a su amado dará Dios el sueño. Para tener un dulce sueño debemos tener vidas dulces, temperamentos dulces, meditaciones dulces y un dulce amor. Salmo 41:3. Jehová los sustentará sobre el lecho de dolor. Recuerden que esta es una promesa para el hombre que considera al pobre. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces puedes apropiarte del texto, pero nadie más puede hacerlo. Vean cómo en la hora de la enfermedad el Dios de los pobres bendice al hombre que se preocupa por los pobres. Los brazos eternos sustentarán su alma, así como las manos amigas, y la blanda almohada sustenta el cuerpo del enfermo. Cuán tierna y condescendiente es esta imagen, cuán cerca de nuestras debilidades y de nuestras enfermedades trae a nuestro Dios. ¿Quién oyó decir lo mismo del antiguo Júpiter pagano o de los dioses de la India o de China? Este es un lenguaje peculiar al Dios de Israel. Él es quien se digna volverse enfermo y asistente de los hombres buenos. Si golpea con una mano, Él sustenta con la otra. Oh, es un bendito desfallecimiento cuando uno cae sobre el propio pecho del Señor y es sustentado allí. La gracia es el mejor de los reconstituyentes. El amor divino es el más seguro estimulante para un paciente que languidece. Vuelve al alma fuerte como un gigante, aun cuando los huesos se estén quebrando a través de la piel. No hay ningún médico como el Señor, ningún tónico como su promesa, ningún vino como su amor. Si el lector ha cumplido su deber para con los pobres, ha de ver lo que está perdiendo y de inmediato debe volverse el amigo y ayudador de los pobres. Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entre más nos acerquemos a Dios, más misericordiosamente se revelará a nosotros. Cuando el hijo pródigo regresó a su padre, el padre corrió a recibirlo. Cuando la errante paloma regresó al arca, Noé extendió su mano y la hizo entrar consigo. Cuando la tierna esposa busca la compañía de su marido, él viene a ella sobre las alas de amor. Vamos,
Entonces, querido amigo, acerquémonos a Dios, que nos espera lleno de gracia, sí, y sale a recibirnos. ¿Advirtieron alguna vez ese pasaje en Isaías 58:9? Allí nos da la impresión de que el Señor se pone a la disposición de su pueblo diciendo, heme aquí. Equivale a decir, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy esperándote para bendecirte. ¿Cómo podríamos dudar en acudir a Él? Dios está cerca para perdonar, para bendecir, para consolar, para ayudar, para revivir y para liberar. Nuestro primer propósito debe ser acercarnos a Dios. Hecho esto, todo estará hecho. Si nos acercamos a otros, podrían cansarse de nosotros y dejarnos muy pronto. Pero si buscamos solamente al Señor, su mente no cambiará, sino que continuará acercándose más y más a nosotros mediante una comunión más plena y más gozosa. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Si obedecemos al Señor, Él forzará a nuestros adversarios a ver que su bendición descansa en nosotros. Aunque esta sea una promesa de la ley, sigue siendo válida para el pueblo de Dios, pues Jesús ha quitado la maldición, pero ha establecido la bendición. Corresponde a los santos mostrar a los hombres el camino mediante una santa influencia. No deben ser la cola, ni han de ser arrastrados por aquí y por allá por los demás. No debemos ceder al espíritu de la época, sino que hemos de forzar a la época a que rinda homenaje a Cristo. Si el Señor está con nosotros, no anhelaremos tolerancia para la religión, sino que buscaremos sentar a la religión en el trono de la sociedad. ¿No ha constituido el Señor a los miembros de su pueblo como sacerdotes? En verdad ellos deben enseñar y no ser aprendices de las filosofías de los incrédulos. ¿No somos hechos reyes en Cristo para reinar sobre la tierra? ¿Cómo entonces podemos ser los siervos de la costumbre, los esclavos de la opinión mundana? ¿Has tomado tú, querido amigo, tu verdadera posición por Jesús? Demasiadas personas están calladas porque son apocadas, si es que no son cobardes. ¿Hemos de permitir que el nombre del Señor Jesús sea mantenido en la oscuridad? ¿Acaso nuestra religión ha de ir rezagada como una cola? ¿No debería más bien guiar el camino y ser la fuerza gobernante en nosotros y en otros? Hechos capítulo 18 versículo 10. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Mientras el Señor tenía trabajo para Pablo en Corinto, la furia de la turba fue contenida. Los judíos se oponían y blasfemaban, pero no podían detener la predicación del Evangelio ni la conversión de los oyentes. Dios tiene poder sobre las mentes más violentas. Dios hace que la ira del hombre le alabe cuando irrumpe, pero manifiesta aún más su bondad cuando la reprime y puede reprimirla. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Por tanto, no sientan ningún miedo del hombre si saben que están cumpliendo con su deber. Prosigan con firmeza como Jesús lo habría hecho, y quienes se oponen serán como una caña cascada y como un pábilo que humea. Muchas veces los hombres han tenido motivo para tener miedo, porque ellos mismos estaban temerosos, pero una valiente fe en Dios aparta el miedo, como son apartadas las telarañas en el sendero de un gigante. Nadie puede hacernos daño a menos que el Señor lo permita. El que hace que el demonio huya ante una palabra puede en verdad controlar a los agentes del demonio. Tal vez ya estén más temerosos de ti de lo que tú estás de ellos. Por tanto, sigue adelante, y donde esperabas encontrar enemigos, encontrarás amigos. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ningún afán hemos de tener y solo hemos de entregarnos a la oración, ninguna ansiedad sino mucha comunión gozosa con Dios. Lleven sus deseos al Señor de su vida, al guardián de su alma. Acudan a Él con 2 porciones de oración y una porción de fragante alabanza. No oren dudosamente, sino agradecidamente. Consideren que ya tienen las peticiones y por tanto agradezcan a Dios por su gracia. Él les está dando gracia, denle gracias. No oculten nada, no permitan que ninguna necesidad se encone en su pecho. Sean conocidas vuestras peticiones. No acudan al hombre, vayan únicamente a su Dios, el Padre de Jesús, que los ama en Él.
Esto les traerá la propia paz de Dios. Ustedes no podrán entender la paz que gozarán. Los envolverá en su brazo infinito. El corazón y la mente se verán sumergidos en un mar de reposo por medio de Cristo Jesús. Venga vida o muerte, pobreza, dolor o calumnia. Ustedes morarán en Jesús y por encima de cualquier viento turbador o nube sombría. ¿No obedecerán este amable mandato? Sí, Señor, yo en verdad te creo, pero te suplico que ayudes mi incredulidad. Proverbios capítulo 3, versículo 25 al 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Cuando Dios abunda en juicios, no quiere que su pueblo se alarme. Él no ha salido para hacer daño, sino para defender a los justos. Él quiere que manifiesten valentía. Quienes gozamos de la presencia de Dios deberíamos mostrar presencia de mente. Puesto que el propio Señor podría venir súbitamente, no deberíamos sorprendernos de cualquier cosa súbita. La serenidad frente a la embestida y el rugido de males inesperados es un precioso don del amor divino. El Señor quiere que sus elegidos manifiesten discernimiento, de tal forma que puedan ver que la desolación de los impíos no es una calamidad real para el universo. Únicamente el pecado es malo. El castigo que le sigue es como una sal que preserva para evitar que la sociedad se pudra. Deberíamos estar más horrorizados por el pecado que merece el infierno que por el infierno que es el resultado del pecado. Así también, el pueblo del Señor ha de exhibir gran tranquilidad de espíritu. Satanás y la simiente de la serpiente están llenos de sutilezas, pero quienes caminan con Dios no serán atrapados en sus engañosas trampas. Prosigue tu camino creyente en Jesús y acepta que el Señor sea tu confianza. Isaías capítulo 35 y versículo 8. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino de la santidad es tan recto y llano que las mentes más simples no pueden extraviarse en él si lo siguen constantemente. Los sabios, según el mundo, recomiendan muchos giros y vueltas y, sin embargo, cometen terribles disparates y generalmente no encuentran su meta. La estrategia mundana es una pobre cosa miope y cuando los hombres la eligen como su vía, los conduce por montes de oscuridad. Las mentes agraciadas solo saben hacer lo que el Señor les ordena, pero esto las mantiene en el camino real y bajo la protección del Rey. El lector nunca debe ayudarse a salir de una dificultad mediante una falsedad o por medio de un acto cuestionable. Él ha de conservarse en medio del camino principal de la verdad y de la integridad, y estará siguiendo el mejor curso posible. En nuestras vidas no debemos practicar nunca la navegación circular ni soñar con evasiones. Sean justos y no teman. Sigan a Jesús y no se preocupen por consecuencias nefastas. Si el peor de los males pudiera ser evitado, haciendo el mal en el propio intento de ello, caeríamos en un mal peor de lo que sería cualquier otro mal. En camino de Dios, ese camino es el mejor camino. Síguelo aunque los hombres te consideren un torpe, y serás verdaderamente sabio. Señor, guía a tus siervos por sendas de rectitud a causa de sus enemigos. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Prácticamente esta es una promesa de que, por medio de una meditación diligente y la entrega de toda nuestra mente a nuestra obra por el Señor, obtendremos un aprovechamiento que será manifiesto a todos. Hemos de sacarle provecho a la palabra de Dios, no mediante una lectura apresurada, sino a través de una profunda meditación. No es haciendo descuidadamente una gran cantidad de trabajo, sino haciendo todo aquello que emprendamos de la mejor manera, que obtendremos un aprovechamiento real. En toda labor hay fruto, mas no en el ajetreo y la prisa que carecen de una verdadera energía de corazón. Si nos dividimos entre Dios y las riquezas o entre Cristo y el yo, no lograremos ningún progreso. Hemos de entregarnos enteramente a las cosas santas, pues de lo contrario seremos pobres comerciantes en el negocio celestial, y en nuestra participación accionaria no se reflejaría ninguna ganancia. Sí, y en nuestra participación accionaria no se reflejará ninguna ganancia.
¿Soy un ministro? Entonces he de ser enteramente un ministro, y no he de gastar mis energías en ocupaciones secundarias. ¿Qué tengo yo que ver con las políticas partidistas o vanas diversiones? ¿Soy un cristiano? Entonces he de convertir el servicio a Jesús en mi ocupación, mi obra vital y mi única ocupación. Debemos estar completamente unidos con Jesús y luego completamente entregados a la obra por Jesús, pues de lo contrario no progresaremos ni daremos fruto, y ni la Iglesia ni el mundo sentirán esa poderosa influencia que el Señor quiere que ejerzamos. Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 19. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Muchos menosprecian la advertencia y perecen. Bienaventurado es aquel que tiembla ante la palabra del Señor. Josías así lo hizo y le fue perdonada la contemplación del mal que el Señor determinó enviar en contra de Judá por causa de sus graves pecados. ¿Posees tú este entendimiento? ¿Practicas esta humillación de tu yo? Entonces tú también serás eximido en el día malo. Dios pone una marca sobre los hombres que suspiran y claman por causa de los pecados de los tiempos. Se le ordena al ángel exterminador que conserve su espada en su vaina hasta que los elegidos de Dios sean protegidos. Estos son mejor conocidos por su temor piadoso y por su temblor ante la palabra del Señor. ¿Son amenazadores en los tiempos? ¿Avanzan a grandes zancadas el papado y la infidelidad y temes un castigo nacional sobre esta nación contaminada? Haces bien. Sin embargo, has de descansar en esta promesa. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Mejor todavía, el propio Señor podría venir y entonces los días de nuestra lamentación llegarán a un fin. Éxodo capítulo 23, versículo 28. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No necesitamos considerar que eran esas avispas. Constituían el propio ejército de Dios que Él envió delante de su pueblo para que picaran a sus enemigos y tornaran fácil la conquista de Israel. Con sus propios instrumentos elegidos, nuestro Dios peleará por su pueblo y hostigará a sus enemigos, antes de que entren en la batalla propiamente dicha. Con frecuencia, Él confunde a los adversarios de la verdad con métodos en los que los propios reformadores no tienen injerencia. El aire está lleno de misteriosas influencias que acosan a los enemigos de Israel. En el Apocalipsis leemos que la tierra ayudó a la mujer. No hemos de temer nunca. Las estrellas en sus órbitas luchan contra los enemigos de nuestras almas. Muy a menudo, cuando marchamos al conflicto, no encontramos ningún ejército con el que contender. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Las avispas del Señor pueden hacer más que nuestras armas. Nunca podríamos soñar con que la victoria fuera obtenida por tales medios como los que usa Jehová. Nosotros debemos obedecer nuestras órdenes de marcha y salir a la conquista de las naciones por Jesús, y descubriremos que el Señor ha ido delante de nosotros y ha preparado el camino de tal manera que al final confesaremos con júbilo: su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Isaías capítulo 44 y versículo 21. Yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. La Biblia de las Américas. Nuestro Jehová no puede olvidar a sus siervos como para dejar de amarlos. Él los eligió no por un tiempo, sino para siempre. Él sabía lo que serían cuando los llamó para que formaran parte de la familia divina. Él deshace sus pecados como una nube, y podemos estar seguros de que no los echará de sus puertas por las iniquidades que ya ha borrado. Sería una blasfemia imaginar tal cosa. Él no los olvidará como para dejar de pensar en ellos. Un momento de olvido de parte de nuestro Dios sería nuestra ruina. Por tanto, Él dice: no me olvidaré de parte de mí, de ti. Los hombres nos olvidan. Aquellos a quienes hemos beneficiado se vuelven en contra nuestra. No cantamos con un lugar permanente en el veleidoso corazón de los hombres.
Pero Dios nunca olvida a ninguno de sus verdaderos siervos. Él se liga a nosotros, no por lo que hagamos por Él, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos sido amados durante demasiado tiempo, y fuimos comprados a un precio demasiado grande, para ser olvidados ahora. Jesús ve en nosotros el fruto de la aflicción de su alma, y no puede olvidar eso. El Padre ve en nosotros a la esposa de su Hijo, y el Espíritu ve en nosotros a su propia obra eficaz. El Señor piensa en nosotros, en este día seremos socorridos y sustentados. Oh, que nunca nos olvidemos del Señor. Zacarías capítulo 14 y versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Qué bienaventurada perspectiva. Esto no es el sueño de un entusiasta, sino la declaración de la palabra infalible. Jehová será conocido entre todas las naciones, y su agraciada influencia será reconocida por todas las tribus de los hombres. Hoy está lejos de ser así. ¿Dónde se inclina alguien ante el grandioso Rey? ¿Cuánta rebelión hay? ¿Cuántos señores y cuántos dioses hay sobre la tierra? Incluso entre cristianos profesantes, qué diversidad de ideas hay acerca de Él y de su Evangelio. Un día habrá un Rey y un Jehová, y un nombre para el Dios viviente. Oh Dios, apresura ese día. Nosotros clamamos diariamente, venga tu reino. No discutiremos la pregunta acerca de cuándo será esto, con la misma seguridad con que el Espíritu Santo habló por sus profetas. Así de cierto la tierra será llena de la gloria del Señor. Jesús no murió en vano, el Espíritu de Dios no obra en vano. Los propios, o más bien propósitos eternos del Padre no se verán frustrados. Aquí donde Satanás triunfó, Jesús será coronado y el Señor Dios omnipotente reinará. Sigamos nuestro camino a nuestro trabajo diario y a nuestra guerra fortalecidos en la fe. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Entonces no tenemos ninguna razón para estar temerosos de ellos. Esto daría muestras de un espíritu indigno y sería una señal de incredulidad más bien que de fe. Dios puede hacernos tan semejantes a Él que los hombres se verán obligados a reconocer que nosotros llevamos su nombre justamente y que en realidad pertenecemos al Santo Jehová. Oh, que obtengamos esta gracia que el Señor espera otorgar. Tengan la seguridad de que los hombres impíos sienten temor de los verdaderos santos, les odian, pero también les temen. Amán tembló por causa de Mardoqueo, aun cuando buscaba la destrucción de aquel buen hombre. De hecho, el odio de ellos surge a menudo del temor que no confiesan por ser demasiado altivos. Sigamos por la senda de la verdad y de la rectitud sin el menor estremecimiento. El miedo no es para nosotros, sino para quienes hacen el mal y combaten contra el Señor de los ejércitos. Si en verdad el nombre del eterno Dios es invocado sobre nosotros, estamos seguros, pues al igual que antaño, cuando un romano solo tenía que decir Romanus sum, soy romano, y podía reclamar la protección de todas las legiones del vasto imperio, así cada individuo que sea un hombre de Dios tiene la omnipotencia como su guardián, y Dios primero dejaría al cielo sin ángeles que a un santo sin defensa. Sean más valerosos que leones en cuanto a lo que es recto, pues Dios está con ustedes. Hechos capítulo 23 versículo 11. A la noche siguiente se les presentó el Señor y les dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Eres un testigo del Señor y te encuentras justo ahora en peligro? Entonces recuerda que tú eres inmortal hasta que tu trabajo haya sido concluido. Si el Señor te ha designado para que des más testimonios, entonces vivirás para darlos. ¿Quién es aquel que podría romper la vasija que el Señor se propone utilizar otra vez? Si tú no tienes más trabajo que hacer para tu Señor, no debería turbarte que esté a punto de llamarte a casa y ponerte donde estés más allá del alcance de los adversarios. Dar testimonio por Jesús ha de ser tu principal oficio, y no te pueden detener hasta que ese testimonio esté concluido. Por tanto, puedes estar tranquilo. La cruel calumnia, la tergiversación impía, el abandono de los amigos, la traición con quien goza de tu mayor confianza y todo lo demás que te pudiese sobrevenir, no pueden obstaculizar el propósito del Señor en cuanto a ti. El Señor
Está a tu lado en la noche de tu aflicción y dice, todavía es necesario que testifiques de mí. Ten calma y sé lleno de gozo en el Señor. Si no necesitas esta promesa justo ahora, podrías necesitarla muy pronto. Atesórala. Recuerda también orar por los misioneros y por todos los perseguidos, para que el Señor los preserve hasta que completen su obra. Salmo 119, 65. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Sí, un verdadero amor por el gran libro nos traerá gran paz del gran Dios, y será una gran protección para nosotros. Si vivimos constantemente en la compañía de la ley del Señor, engendrará en nuestros corazones un sosiego que ninguna otra cosa podría generar. El Espíritu Santo actúa como consolador por medio de la palabra y derrama abundantemente esas benignas influencias que calman las tempestades del alma. Nada sirve de piedra de tropiezo para el hombre en el que mora ricamente la palabra de Dios. Él toma su cruz diaria que se convierte en un deleite, está preparado para la tribulación de fuego y no la considera como algo extraño como para quedar completamente abatido por ella. No tropieza con la prosperidad como hacen muchos, ni es aplastado por adversidad como han sido otros, pues vive más allá de las cambiantes circunstancias de la vida externa. Cuando el Señor pone delante de él algún gran misterio de la fe que hace clamar a otros, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El creyente lo acepta sin ninguna duda, pues sus dificultades intelectuales son resueltas por su temor reverente de la ley del Señor, que es para él la suprema autoridad ante la que se inclina gozosamente. Señor, obra en nosotros este amor, esta paz y este reposo en este día. Números capítulo 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Este es un tipo glorioso del Evangelio. Jesús, contando con los inicuos, cuelga en la cruz delante de nosotros. Una mirada a Él nos curará de la mordida de serpiente del pecado. Él nos sanará de inmediato. Cuanto mirare a ella, viviré. El lector que esté lamentando su pecaminosidad ha de notar las palabras, cualquiera que mirare a ella vivirá. Todo el que mire comprobará que esto es verdad. Yo comprobé que así es. Yo miré a Jesús y viví al instante. Yo sé que viví. Lector, si miras a Jesús, tú vivirás también. Es cierto que estás henchido de veneno y no ves ninguna esperanza. Es cierto también que no hay otra esperanza sino esta. Pero esta es una cura infalible. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. La serpiente de bronce no fue izada como una curiosidad que debía ser contemplada por los sanos. Su propósito especial era para quienes fueran mordidos. Jesús murió como un salvador real para pecadores reales. Aunque la mordida te haya hecho un borracho o un ladrón o una persona impúdica y profana, una mirada al grandioso Salvador te sanará de estas enfermedades y te hará vivir en santidad y comunión con Dios. Mira y vive. Jeremías capítulo 31 y versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En verdad, prescindiendo de cualquier otra cosa que no sepamos, nosotros conocemos al Señor. Este día esta promesa es verdadera en nuestra experiencia y no es una pequeña promesa. El más pequeño creyente entre nosotros conoce a Dios en Cristo Jesús. No tan plenamente como quisiéramos, mas sin embargo, verdadera y realmente conocemos al Señor. No solo conocemos doctrinas acerca de Él, sino que lo conocemos a Él. Él es nuestro Padre y nuestro amigo. Somos sus conocidos personales. Podemos decir, Señor mío y Dios mío. Gozamos de estrecha comunión con Dios y pasamos muchas temporadas felices en su santa compañía. Ya no somos más extraños para nuestro Dios, sino que el secreto del Señor está con nosotros. Esto es más de lo que la naturaleza podría habernos enseñado. La carne y la sangre no nos han revelado a Dios.
Cristo Jesús ha dado a conocer al Padre a nuestros corazones. Sí, entonces el Señor ha hecho que lo conozcamos. ¿No es esto la fuente de todo conocimiento salvador? Conocer a Dios es la vida eterna. Tan pronto como llegamos a conocer a Dios, tenemos la evidencia de ser resucitados a una vida nueva. Oh alma mía, regocíjate con este conocimiento y bendice a tu Señor todo este día. Jeremías, capítulo 31 y versículo 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando conocemos al Señor, recibimos el perdón de los pecados. Lo conocemos como el Dios de gracia, que pasa por alto nuestras transgresiones. Qué feliz descubrimiento es este, pero cuán divinamente está expresada esta promesa. El Señor promete que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Puede Dios olvidar? Él dice que lo hará. Y Él dice en serio lo que dice. Él considerará como si no hubiésemos pecado nunca. La grandiosa expiación quitó tan eficazmente todo pecado que para la mente de Dios es como si no hubiera existido. El creyente es ahora tan acepto en Cristo Jesús como lo era Adán en su inocencia. Si más aún, pues él lleva puesta una justicia divina, mientras que la de Adán era solamente humana. El gran Señor no se acordará de nuestros pecados como para castigarlos o como para amarnos una pizca menos por causa de sus pecados. Igual que una deuda que, cuando es pagada, deja de ser deuda, así el Señor hace una completa cancelación de la iniquidad de su pueblo. Cuando nos estemos lamentando por nuestras transgresiones y deficiencias, y este es nuestro deber mientras vivamos, al mismo tiempo hemos de regocijarnos porque nunca serán mencionadas contra nosotros. Esto nos lleva a odiar el pecado. El perdón de Dios inmerecido nos conduce a vigilar para no ofenderle nunca más por medio de la desobediencia. Filipenses capítulo 3 versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Con frecuencia, cuando somos atormentados por el dolor y nos descubrimos incapaces de pensar o de adorar, sentimos que en verdad este es el cuerpo de la humillación nuestra, y cuando somos tentados por las pasiones que surgen de la carne, no creemos que la palabra humillación sea una traducción demasiado vigorosa en absoluto. Nuestros cuerpos nos humillan, y esto es todo lo mejor que hacen por nosotros. Oh, que fuéramos debidamente humildes, pues nuestros cuerpos nos asemejan a los animales e incluso nos ligan con el polvo. Pero nuestro Salvador, el Señor Jesús, cambiará todo esto. Seremos transformados a semejanza de su propio cuerpo de gloria. Esto lo experimentarán todos aquellos que creen en Jesús. Por fe sus almas han sido transformadas y sus cuerpos experimentarán una renovación tal que los adaptará a sus espíritus regenerados. Que tan pronto ocurra esta grandiosa transformación, no podríamos decirlo, pero su pensamiento debería ayudarnos a soportar las tribulaciones de hoy y todas las aflicciones de la carne. En breve seremos como Jesús es ahora, no más rostros adoloridos, no más miembros hinchados, no más ojos apagados, no más corazones desfallecidos. El viejo no será más un manojo de debilidades, ni el enfermo una masa de agonía, semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué expresión! Aún nuestra carne descansará en la esperanza de una tal resurrección. Salmo 47:4. Él nos elegirá nuestras heredades. Nuestros enemigos quieren asignarnos una porción muy funesta, pero no seremos entregados en sus manos. El Señor hará que permanezcamos en nuestro sitio, en nuestro lugar asignado por su infinita sabiduría. Una mente más sabia que la nuestra arregla nuestro destino. El ordenamiento de todas las cosas pertenece a Dios y nos alegra que así sea. Preferimos que Dios elija por nosotros. Si las cosas pudieran ser a nuestra manera, desearíamos que todas las cosas fueran a la manera de Dios. Estando conscientes de nuestra propia necedad, no deseamos gobernar nuestros destinos. Nos sentimos más seguros y más tranquilos cuando el Señor dirige el rumbo de nuestro barco que si pudiéramos dirigirlo nosotros de acuerdo a nuestro juicio. Gozosamente ponemos nuestro doloroso presente y nuestro desconocido futuro en manos de nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Consolador. Oh alma mía, pon en este día todos tus deseos a los pies de Jesús. Si últimamente has sido algo díscolo y testarudo, ávido de ser y de hacer lo que te dicte tu propia mente, descarta ahora tu necio ego y pon las riendas en las manos del Señor.
Di, Él ha de elegir. Si otros disputan la soberanía del Señor y se glorian en el libre albedrío del hombre, tú respóndeles efectivamente, Él elegirá por mí. Mi más libre decisión es que Él decida por mí. Como un agente libre yo elijo que Él tenga toda la decisión. Proverbios capítulo 10 y versículo 24. Pero a los justos les será dado lo que desean. Puesto que es un deseo justo, Dios está dispuesto a concederlo. No sería bueno ni para el propio individuo involucrado ni para la sociedad en general que una promesa así fuera ofrecida a los injustos. Si guardamos los mandamientos del Señor, Él tendrá apropiadamente un respeto para nuestros deseos. Si los justos se vieran reducidos a tener deseos injustos, no les serían concedidos. Pero entonces estos no serían sus deseos reales, serían sus descarríos o sus desatinos, y está bien que sean rechazados. Sus agraciados deseos llegarán delante del Señor y no les dirá que no. ¿Nos está denegando el Señor nuestras peticiones durante algún tiempo? Que la promesa correspondiente al día de hoy nos aliente a pedir de nuevo. ¿Nos ha negado completamente nuestras peticiones? Aún así, le daremos gracias, pues nuestro deseo siempre ha sido que nos niegue lo que pedimos, si Él juzgase que lo mejor para nosotros fuese un rechazo. En cuanto a ciertas cosas, pidamos con audacia. Nuestros deseos primordiales han de ser los relativos a la santidad, la utilidad, la semejanza a Cristo, nuestra preparación para el cielo. Estos son los deseos de la gracia más bien que de la naturaleza. Son los deseos del hombre justo más bien que del hombre natural. Dios no nos escatimará estas cosas, sino que nos dará en abundancia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este día, alma mía, pide liberalmente. Zacarías capítulo 14, versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Feliz el día cuando todas las cosas sean consagradas y las campanillas de los caballos suenen santidad para el Señor. Ese día ha llegado para mí. ¿No santifico todas las cosas para Dios? Estas ropas, cuando me las pongo o cuando me las quito, ¿no han de recordarme la justicia de Cristo Jesús mi Señor? ¿No he de hacer mi trabajo como para el Señor? Oh, que hoy mis ropas fueran vestiduras sacras, mis alimentos sacramentos, mi casa un templo, mi mesa un altar, mi conversación incienso y yo mismo sacerdote. Señor, cumple tu promesa y que nada sea para mí profano e inmundo. En fe he de esperar esto, creyendo que así será, seré conducido a hacerlo. Como yo mismo soy propiedad de Jesús, mi Señor puede hacer un inventario de todo lo que tengo, pues todo es completamente suyo. Y yo estoy resuelto a demostrar que así es por el uso que he de hacer de ello en este día. De la mañana a la noche quiero ordenar todas las cosas de acuerdo a una regla feliz y sana. Mis campanillas sonarán. ¿Por qué no habrían de sonar? Incluso mis caballos tendrán campanillas. ¿Quién tiene tal derecho a la música como el derecho que tienen los santos? Pero todas mis campanillas, mi música y mi júbilo se tornarán en santidad y sonarán el nombre de el Dios feliz. Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. He de ver que mis caminos sean agradables al Señor. Incluso entonces tendré enemigos y tal vez todavía con mayor certidumbre, debido a que me esfuerzo en hacer aquello que es recto. Pero ¿qué promesa es esta? El Señor hará que la ira del hombre le alabe y abatirá de tal forma que no me turbará. Él puede constreñir al enemigo a desistir de hacerme daño, aunque tenga la intención de hacerlo. Esto hizo con Labán, que persiguió a Jacob, pero no se atrevió a tocarlo. O puede dominar la ira del enemigo y volverlo amigable, como lo hizo con Esaú, que se reunió con Jacob de una manera hermanable, aunque Jacob había temido que lo hiriera a él y a su familia con la espada. El Señor puede también convertir a un furioso adversario en un hermano de Cristo, en un compañero obrero, como lo hizo con Saulo de Tarso. Oh, que hiciera esto en cada instancia en que aparezca un espíritu perseguidor. Bienaventurado es el hombre cuyos enemigos son reducidos a hacer con él lo que los leones fueron con Daniel en el foso, tranquilos y amigables.
Cuando me enfrente con la muerte, que es llamada el último enemigo, ruego que pueda estar en paz. Mi única gran preocupación ha de ser agradar al Señor en todas las cosas. Hemos de tener fe y santidad, pues estas cosas son agradables al Altísimo. Josué capítulo 1 y versículo 5. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta palabra para Josué es citada con frecuencia. Es la base de aquella palabra del Nuevo Testamento: no te desampararé ni te dejaré. Amados, tenemos ante nosotros una vida de guerra, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Somos llamados a ser conductores de un pueblo grande pero veleidoso? Esta promesa nos garantiza toda la sabiduría y prudencia que hubiéramos de necesitar. ¿Tenemos que contender con enemigos astutos y poderosos? Aquí encontramos fuerza y valor, destreza y victoria. ¿Tenemos una gran herencia por conquistar? Por este signo alcanzaremos nuestro propósito. El Señor mismo está con nosotros. Sería terrible en verdad para nosotros que Jehová nos fallara. Pero como esto no puede suceder, los vientos del desasosiego son apaciguados en las cavernas de la divina fidelidad. En ninguna ocasión nos abandonará el Señor. No importa lo que suceda, Él estará a nuestro lado. Los amigos nos abandonan y su ayuda es como una lluvia en abril, pero Dios es fiel. Jesús es el mismo por siempre y el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos, corazón mío, ¿has de tener calma y esperanza el día de hoy? Las nubes podrían cernirse sobre nosotros, pero el Señor puede disiparlas. Puesto que Dios no me fallará, mi fe no me ha de fallar, y puesto que Él no me abandonará, yo tampoco lo abandonaré a Él. Oh, que el Señor nos conceda una fe tranquila. Ezequiel capítulo 34 y versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esto hace al principio, cuando sus elegidos son como ovejas descarriadas que no conocen al pastor ni al rebaño. Cuán maravillosamente encuentra el Señor a sus elegidos. Jesús es grandioso tanto en su carácter de un pastor rastreador como de un pastor salvador. Aunque muchos de aquellos que su Padre le dio hubieran llegado tan cerca de las puertas del infierno como hubieran podido hacerlo, sin embargo el Señor, tras buscar y buscar, los descubre y se acerca a ellos en la gracia. Él nos ha reconocido. Tengamos buena esperanza por aquellos que son puestos en nuestros corazones para que oremos por ellos, pues Él los encontrará también. El Señor repite este proceso cuando cualquier miembro de su rebaño se extravía de los pastos de la verdad y de la santidad. Podrían caer en grave error, en triste pecado y dureza atroz, mas sin embargo, el Señor, que se ha convertido en una garantía a favor de ellos ante su Padre, no tolerará que ninguno de ellos llegue tan lejos como para que perezca. Él, por su providencia y por su gracia, los seguirá a tierras extrañas, a moradas de pobreza, a cuevas de oscuridad, a profundidades de desesperación. Él no perderá ninguno de los que su Padre le ha dado. Para Jesús, buscar y salvar a todo el rebaño es, sin ninguna excepción, un asunto de honor. ¿Qué promesa tengo que argumentar con ella, si en esta hora me veo forzado a clamar: yo anduve errante como oveja extraviada? Romanos capítulo 1 y versículo 17. El justo por la fe vivirá. No he de morir. Yo debo creer, y en verdad creo en el Señor mi Dios, y esta fe me mantendrá vivo. Yo quiero ser contado entre aquellos que son justos en sus vidas, pero aun si fuese completamente maduro, no querría procurar vivir por mi justicia. Me asiría a la obra del Señor Jesús, y todavía viviría por fe en Él y por nada más. Si yo fuera capaz de entregar mi cuerpo a la hoguera por mi Señor Jesús, no confiaría en mi propio valor y constancia, sino que todavía viviría por fe. Si fuese un mártir en la hoguera, argumentaría el nombre de mi Salvador, suplicaría el perdón por su intercesión y no reclamaría ningún otro derecho. Vivir por la fe es algo más seguro y más feliz que vivir por sentimientos o por obras. El pámpano, viviendo en la vid, vive una vida mejor que si estuviera solo. Aun si fuese posible que viviese completamente separado del tallo, vivir aferrándose a Jesús y recibir todo de Él es algo dulce y sagrado. Aun el más justo ha de vivir de esta manera. Cuanto más me he de hacerlo, yo que soy un pobre pecador. Señor, yo creo, he de confiar en Ti enteramente. ¿Qué otra cosa podría ser? Confiar en Ti es mi vida. Siento que así es. Voy a adherirme a esto hasta el fin. Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el que
el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Hemos de dar a los pobres movidos por la misericordia, no para ser vistos ni aplaudidos y mucho menos para ganar influencia sobre ellos. Más bien hemos de proporcionarles ayuda movidos por pura simpatía y compasión. No debemos esperar recibir todo de regreso de los pobres, y ni siquiera gratitud, sino que hemos de considerar lo que hemos hecho como un préstamo al Señor. Él asume la obligación y si lo vemos a Él en este asunto, no debemos mirar a la otra parte involucrada. ¿Qué honor nos concede el Señor cuando condesciende a pedirnos prestado? El comerciante que tiene registrado al Señor en sus libros de contabilidad es grandemente favorecido. Sería una lástima tener registrado tal nombre por una magra porción. Convirtámosla en una cuantiosa suma. Ayudemos a la siguiente persona necesitada que nos encontremos en el camino. En cuanto al reembolso del préstamo, difícilmente podríamos pensar en ello y sin embargo, aquí tenemos la nota firmada por la mano del Señor. Bendito sea su nombre porque su promesa de pago es mejor que el oro y la plata. ¿Nos estamos quedando cortos debido a la depresión de los tiempos? ¿Nos podemos aventurar a presentar humildemente este pagaré en el banco de la fe? ¿Ha actuado alguno de nuestros lectores como un tacaño para con los pobres? Pobre alma, que el Señor lo perdone. Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. ¿Estoy caído? Entonces he de invocar esta palabra de gracia delante del Señor. En su manera de proceder, su costumbre, su promesa y su deleite, levantar a los que están caídos. ¿Es un sentido de pecado y la consiguiente depresión de espíritu lo que ahora me turba? Entonces en este caso la obra de Jesús está hecha y provista para levantarme y llevarme al descanso. Oh Señor, levántame por tu misericordia. ¿Se trata acaso de una pérdida sensible o de un grave deterioro en cuanto a mis circunstancias? En esto nuevamente el Consolador ha asumido el consuelo. Qué gran misericordia es para nosotros que una persona de la Sagrada Trinidad se convierta en el Consolador. Esta obra será llevada a cabo, pues un ser tan glorioso la ha convertido en algo de su particular interés. Algunos están tan caídos que únicamente Jesús puede liberarlos de su debilidad, pero Él puede hacerlo y lo hará. Él puede restaurarnos la salud y devolvernos la esperanza y la felicidad. Él lo ha hecho con frecuencia en tribulaciones anteriores y es el mismo Salvador y repetirá sus hazañas de misericordia. Los que estamos hoy caídos y afligidos seremos puestos en altura y los que ahora se burlan de nosotros serán grandemente avergonzados. Qué honor es ser levantado por el Señor. Vale la pena sufrir una caída para experimentar el poder enaltecedor del Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Debemos experimentar la muerte primera a menos que el Señor venga súbitamente a su templo. Para esto debemos estar preparados esperando sin miedo, puesto que Jesús ha transformado la muerte de ser una terrible caverna a ser un tránsito que conduce a la gloria. Lo que debemos temer no es la primera muerte, sino la segunda. No es la separación del alma y la del cuerpo, sino la separación final de Dios que experimenta el hombre entero. Esta es en verdad la muerte. Esta muerte mata toda paz, gozo, felicidad y esperanza. Cuando Dios se ha ido, todo se ha perdido. Tal muerte es sustancialmente peor que el cese de la existencia. Es la existencia sin la vida que hace que valga la pena vivir la existencia. Ahora, si por la gracia de Dios luchamos hasta el fin y vencemos en la gloriosa guerra, la segunda muerte no podrá poner sus gélidos dedos sobre nosotros. No temeremos a la muerte ni al infierno, pues recibiremos una corona incorruptible de vida. ¿Cómo nos alienta esto a la lucha? La vida eterna merece la batalla de toda una vida. Escapar al daño de la segunda muerte es algo por lo que vale la pena esforzarse a lo largo de toda la vida. Señor, concédenos fe para que podamos vencer y luego concédenos gracia para permanecer incólumes, aunque el pecado y Satanás persigan nuestros talones.